Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Estamos encantados de estar acá entre colegas de toda la provincia de Santa Fe. Eso significa mucho para Carlos y para mí. Y compartiendo con los compañeros de los Juegos Olímpicos, ¿no? Con Seba, con Maggie, con Cecilia, y con los que estuvieron ayer también. Así que, bueno, nos pidieron que hablemos de formación y desarrollo y de alto rendimiento. Vamos a decirle algunas cosas que nos parecen importantes, vamos a abordar algunas cosas que a Carlos y a mí nos parece importante, y cuando al cierre, si quieren algunas preguntas, comentarios o lo que quieran poner arriba de la mesa, será bienvenido. Te dejo saludar, Carlos, porque si no... Sí. Buenas a todos. Todos santafesinos, la gran mayoría. ¿Sí? Así que, bueno, para mí es un placer estar acá con Julio. Cerrando esto, ya se quieren ir todos a casa, me imagino. Ya escucharon un montón de cosas. Difícil, porque deben haber escuchado un montón de cosas y ojalá, digamos, un poquito más y cositas nuevas. Pero bueno, un placer estar acá adelante a todos ustedes, que son un montón. No me esperaba la cantidad de gente que veo. Hay muchos amigos en el medio también, pero no me esperaba la cantidad, así que bueno, ojalá la pasemos bien juntos. Bueno, empiezo. Gracias. Empiezo, Carlos. ¿Qué cosas son importantes en la formación y el desarrollo de un jugador para vos, antes y ahora? ¿Qué cosas te parecen importantes? Antes que nada, me estoy distrayendo mucho con estas jugadas porque es la parte final. Vamos a hablar del principio y acá vemos mucho del final. Me gusta hablarles siempre, y sobre todo acá que hay muchos profes, para mí son un peldaño muy importante y me gustaría contarles un poco mi historia. Porque yo vengo de una casa en la cual se hablaba de deporte, mi viejo era jugador y éramos todos deportistas, pero mi viejo no quería que yo empezara y fueron mis abuelos, que fueron muy importantes para mí, los que me inculcaron y a escondidas de mi viejo inculcaron a que yo haga deporte y a escondidas me enseñaron a tirar al aro, me llevaban al club a jugar y demás. Y llegó una figura muy importante que puede ser cada uno de ustedes, que fue mi profe Gaby, en este caso, que fue quien me enganchó con el básquet, ¿sí? Yo fui siempre alto, ¿sí? Sobre todo para acá, para la Argentina, soy una persona alta. Y cuando era chico, aparte de ser muy cabezón, me quedó muy marcada una situación en la cual tenía que hacer la vertical de cabeza con 10, 11 años y no la pude hacer. Y me llevé un 5 en la libreta a casa, ¿no? Así que por acá puede haber un profe que haga eso. Me marcó un montón. En casa lo que hicieron fue mandarme a hacer natación y gimnasia deportiva en San Jorge. Por ahí había gente de San Jorge también. Ahí están. Y esto me ayudó un montón. Me ayudó un montón para coordinar y para ser mejor dentro de la cancha al principio, ¿sí? Y ahí sí fue el profe Gabri el que me siguió enamorando y me siguió estimulando a crecer. Y creo que en eso son re importantes todos ustedes, que es en enganchar y en enamorar a cualquiera, en cualquier disciplina, sea en el básquet, sea en el hockey, sea cualquier disciplina. Son un peldaño muy, muy importante y sobre todo son una voz que el chico, el alumno, tiene que no es la voz del padre en casa. Ustedes son una figura muy importante que llega distinto, que escucha distinto. Y en mi caso fue fenomenal, porque cuando mi viejo era un profesional y me decía, haces locuras en la cancha, o haces demasiadas cosas, o haces mucha fantasía, mi profe me decía, mirá si te salía esa. ¿Sí? Entonces, completamente distinto, pero me recontraenganchaba. Y yo llegué a los 12 años, Julio, tirando con la izquierda. ¿Sí? Y cuando por ahí en la foto de acá salgo tirando, siempre todo el mundo me dice, che, qué linda técnica de tiro tenés. Bueno, yo estaba recontra enamorado del básquet y no importaba lo que hacía, era que estaba ahí y enamorarse hace que dediques tiempo. Entonces yo dedicaba mucho tiempo a eso y estaba completamente fascinado con eso. Entonces la figura del profe es re importante, es re importante. Una vez que tenés el enamoramiento, ahí sí pasás al resto, pero el principio es estar enganchado con lo que haces. Bueno, después, una vez que estás enganchado, damos la vuelta
a lo que sigue, ¿no? ¿Qué eras? Yo era un talentoso, me decían todos. Aprendés rápido, ¿sí? Pero también compañeros no eran talentosos. Tal vez estaba el laburador, estaba el que le gustaba por hobby, estaba el que se perfeccionaba mucho. Son importantes también ustedes porque son los que tienen que detectar esto, ¿sí? Y cómo tratar. Porque por ahí como personalidad no somos todos iguales. Está el que le gusta el grito, está el que no le gusta el grito. Hoy las generaciones nuevas ha cambiado mucho, ¿sí? A mí me salía fácil las cosas, pero me gustaba mucho trabajar, ya desde chiquito. Entonces disfrutaba de las distintas, entrenarme con distintas categorías, de mejorarme, de desarrollarme, ¿sí? Y mi profe Gabri en esto era fenomenal. Yo digo que cuando estás enganchado, aparte de gastar tiempo, uno trata de ser mejor, ¿sí? Y como las generaciones de ahora, nosotros no teníamos ni la PlayStation, ni toda la tecnología que hay, ni las distracciones que hay, que para mí, cuando hablo con mis hijos, incluso son muy malas, teníamos un poquito más de inventiva, ¿no? Ese cuadrito dibujado en la pared y te pasaba la pelota, ese caño que vas y te colgás, o marcábamos la puerta saltando. Antes teníamos eso, ¿no? La inventiva, pero estábamos recontra enganchados y eso nos hacía mejor. Es una época de mi vida que me falta y creo que le falta a la generación de hoy. No quiero ser repetitivo con esto, pero el profe es re importante en enganchar. No sé qué te parece a vos, Julio. Opino lo mismo que vos. El profe es la puerta de entrada. El profe y el club son la identidad más marcada, importante de la cultura del deporte en la Argentina. Los clubes sacan a los pibes de la calle y los introducen en el deporte. Y el profe es el que lo recibe. Así que pueda pasar de que el chico disfrute el proceso de aprendizaje y venga contento a entrenar es gran parte de tener la mesa servida para, por ejemplo, lo que estabas hablando recién, el entrenamiento de los fundamentos, la técnica. Tengamos en cuenta esto, Carlos, que el objetivo en la formación y el desarrollo es precisamente eso. Ya está dicho ahí, en las formativas el objetivo es formar y desarrollar personas y jugadores. Primero eso, después ganar partidos. Entonces, lo que vos dijiste es vital, que esa conexión del entrenador y el deportista infanto-juvenil que esté enamorado de la actividad, para instalarle buenos hábitos personales. Los buenos hábitos personales tienen que ver con la educación, con el respeto, con la higiene y con la salud, y empiece a instalarle los de la técnica individual, que es lo que más tiempo lleva a enseñarle a un jugador, ¿no? Para mí es fundamental, pero bien. Para mí en lo que digo es, el profe es Cupido en este punto, ¿no? Es el que engancha. Después empiezan a entrenar, después, bueno, esto que te decía, ¿no? Yo fui talentoso, pero me trabajaron un montón. Y para mí el tema de los fundamentos, que justamente estás tocando, es la parte más importante de todas. Que el profe pueda trabajar todos los fundamentos, lo que decía, en las personalidades somos todos distintos. Pero cuando uno trabaja, para mí hay que enseñarle a todos todo, ¿sí? Yo siempre dije que los fundamentos, y jugué hasta hace 6 meses, fueron los que me permitieron crecer, desarrollarme y llegar lejos. Porque el físico va cambiando, las lesiones llegan, es una cuestión biológica, ¿sí? Pero los fundamentos, cuando los aprendés, como los hábitos, quedan, ¿sí? Y en este caso, cuando era chico, me gustaba pensar en los fundamentos como si fuera... nosotros en el básquet decimos una mochila de fundamentos, ¿sí? Una mochila de recursos. Yo de chico lo usaba como si fuera una cartuchera, en realidad, ¿sí? Y lo usaba por colores, ¿sí? Si el tiro es el rojo, el pase es azul, el pique verde, me quiero desmarcar, es gris, y escuchar al entrenador, porque hay que escucharlo al entrenador, es otro color, cualquiera. Azul, que me gusta a mí. Sí. En mi caso yo quería sumar colores, quería aprender cosas, quería
ser siempre mejor y hacer de todo. Tuve siempre una imagen, en mi época se empezó a ver la NBA y todo el mundo miraba a Jordan, yo también porque fue el mejor de la historia, ¿sí? Pero en mi caso a mí me gustaba Magic Johnson, que era un jugador alto, que jugaba muchas posiciones, jugaba con una sonrisa y hacía de todo, hacía de todo. Entonces, el otro aparte saltaba y no bajaba. Entonces, no respetaba la gravedad del otro. Claro, igualmente, esos jugadores nos gustaban a todos. Nos gustaba a todos, pero el tipo subía y no bajaba. Lo estudió la NASA. Saltaba y los demás saltaban, caían y él se quedaba en el aire. Entonces, a mí me gustaba más el otro. Y sufría porque Jordan ganaba. Magic por ahí después dejó. Bueno, nos vamos por otro lado. Sumaba colores. Quería hacer cosas. Creo que cuando uno enseña fundamentos, cuando uno enseña un deporte, mientras más fundamentos les enseña a un jugador, el jugador tiene más posibilidades de convertirse en bueno, de mantenerse en cancha. ¿Sí? Porque en este caso un entrenador, en un momento del partido, está buscando uno con un color rojo, que sea al tiro, ¿sí? Pero Carlitos trataba de darle rojo y también azul, la podía poner en el piso, ¿sí? O se desmarcaba o ayudaba. Entonces, Carlitos tenía más posibilidad de estar en la cancha que otra elección, ¿sí? Y esa fue siempre un poco mi mentalidad, la de desarrollarme, la de tratar de ser en mi juego lo más amplio posible. Y gracias a mi profe, que siempre me decía, mirá si te salía, yo cuando era chico jugaba en mini, pre-mini, de base, siendo alto, y me desarrollé haciendo un montón de cosas. Después fui creciendo y estaba ya desarrollado. Y terminé jugando mi carrera sabiendo hacer un poco de todo y ya con el físico, no hecho pedazos porque me tiraría bastante abajo, pero bastante deteriorado con el tiempo, ya sin la palabra cartílago en el cuerpo, pero estaba lleno de fundamentos y eso me mantuvo en cancha. Entonces todo el trabajo de base que nace con ustedes, con los profes, es recontra importante, es recontra importante. Y en el medio de todo el trabajo, porque el trabajo físico es súper importante, están las cosas, el entrenamiento invisible también. Y ahí son recontra importantes ustedes. Porque cuando el chico es chico, los toma como ejemplos. Esto que decía antes. En mi casa mi viejo me decía algo, pero ustedes llegan desde otra manera y son un ejemplo. Y creo que el ejemplo es el entrenamiento invisible, ¿no? El ya enseñar hábitos saludables, el llegar temprano, el cómo me muevo, el qué tengo que hacer, el respetar al compañero, el respetar al equipo, el dejar cosas de lado. Todas esas cosas juntas, que son un montón, hacen que el chico cuando es chico no esté pensando en otra cosa. En la época nuestra era más fácil porque lo que decía antes, no había la PlayStation, no había otra cosa, no había otros pensamientos, otros vicios, pero son esas cosas que el chico deja de lado, ¿sí? Y hace la tarea primero para ir a entrenar, se golpea y le pasa algo y sigue jugando. Ahora no pasa tanto, pero antes nos caíamos y nos rayábamos todos con el piso de cemento y decís, no, estoy enamorado de esto, sigo jugando, no siento nada, ¿sí? Está bueno marcarlo porque el estar enamorado de algo y el hacer algo con mucha pasión te lleva. Y en mi caso me llevó hasta los 43. Está re bueno marcarlo. Sí, la pasión hace un diferencial y todo esto que venía hablando Carlos de los colores y de la constancia es muy importante en este momento para todos los que trabajamos con deportistas nativos digitales, reconocer el contexto actual. Él dijo antes había menos distracciones, hoy se compite contra las pantallas de todo tipo, un montón de cosas. No hace falta renegar de eso o dar una batalla porque estaría perdida. Nosotros no vamos a cambiar este tiempo que nos toca atravesar. Con lo cual es tan importante prepararse para eso. El enamorarse del juego, el entender que el proceso de formar a la persona y de desarrollar a un jugador es un proceso de mediano plazo. Ir llenando esa mochilita es un proceso de mediano plazo, en el que hace falta la motivación para empezar, pero la constancia para continuarlo y completarlo. En un momento en el que no solo a los chicos o a los adolescentes, yo no comparto que sean solo ellos, a todos nos cuesta posponer la recompensa. Reconozcamos que los tiempos de paciencia que tenemos, todos lo tenemos más corto que antes. Obviamente,
una persona de 50 años tiene más paciencia que alguien de 15. Bueno sería que no sea así, pero todos tenemos menos que antes. Entonces, la capacidad de posponer la recompensa la tenemos que transmitir intentando cultivar una mentalidad de crecimiento en todos nuestros jugadores. Mentalidad de crecimiento está bueno, en YouTube tienen una charla de Carol Dweck de la Universidad de Stanford. Ella escribió un libro que habla de esto, que se llama, el libro, ya me voy a acordar el nombre. ¿Cómo se llama, Juan, el libro? Fuerte, decir, ¿cómo se llama? Mindset se llama el libro. Bueno, habla de mentalidad fija contra mentalidad de crecimiento. Mentalidad fija es, yo tengo estas 3 habilidades, estas no tengo, listo, yo soy así. Mentalidad de crecimiento es, yo tengo estas 3 habilidades, la desarrollo al máximo posible con el trabajo sostenido, con el entrenamiento, con la dedicación al entrenamiento. Y las que no tengo, todavía no me sale. No es que yo no sirvo para esto, no es que yo no sé hacer esto, todavía no, voy a seguir intentándolo. Esto es muy importante, cultivar esta mentalidad de crecimiento en nosotros mismos y en todos los chicos que tenemos en el equipo. Porque nosotros no le tenemos que poner el techo que porque hoy no lo sabe hacer, no sirve para esto. Es seguir desarrollándolo. Y en este punto, para mí, para cerrar, y después me gustaría saber qué opinas de esto, nosotros hoy, estemos en el nivel que estemos, nos tenemos que amigar con las ciencias aplicadas al deporte, ¿no? Con el Sport Science. Todas estas últimas 2 décadas, las ciencias aplicadas al deporte nos vinieron a enseñar, a traer mucho más conocimiento, datos y herramientas para poder ayudar a desarrollar a los deportistas en la gestión del sueño, en la alimentación, en los cuidados personales, en el entrenamiento físico, en el técnico. Y cierro esto del Sport Science contándote una cosa, que un día yo iba a visitar a los jugadores de la selección que estaban en la NBA, iba varios días a la casa de ellos, no a la casa, sino a la ciudad, para ver cómo estaban, ¿no? Y para vincularme con ellos. Entonces yo había ido a Houston a visitarlo a Escola y varias veces había ido al gimnasio con Escola, yo qué sé, a conversar, al gimnasio de entrenamiento físico. Y unos años después lo voy a visitar a Carlos, a Houston. Y entonces le mando un mensaje, ¿dónde te espero? Y vos estabas con las cámaras hiperbálicas, todas esas cosas que te gustan a vos, digamos, haciendo de todo tipo de cosas. Y entonces me dice, esperame en el gimnasio. Voy al gimnasio y digo, me debo haber equivocado. Esto no había más una máquina, había pelotas, cintas, bandas y todo. Y seguía haciendo el gimnasio de entrenamiento físico, pero había cambiado la manera de entrenar lo físico enormemente. Quiero decirles con esto que para todos nosotros, los que estamos adentro de esta sala, el deporte evoluciona permanentemente y la capacitación es constante. Si vos hoy haces lo mismo que hace 5 años, sos peor que antes. Y nos tenemos que amigar con toda la info posible del Sport Science y traerla acá. Es gratuita, no es rara, no es difícil. Para cada edad, objetivo, situación hay algo. Te tiro la pelota para que cierres la parte de la formación y el desarrollo vos. Sí, está bueno marcar que hay que probar cosas nuevas, ¿sí? Lo que él dice, yo me controlo el sueño con este anillo, no le estoy haciendo una señal fea, me controlo todo con el reloj y demás, me gusta todo eso de lo nuevo y demás, sin entrar en un mundo o en un lugar donde podríamos hablar un montón de tiempo, porque estuve plagado de lesiones bastante en mi carrera, y por eso soy muy amigo de los profes, los kinesiólogos, los gimnasios, las cámaras hiperbáricas, las máquinas de crioterapia y ponerme mucho tiempo a menos 10 grados bajo cero y demás, porque todo eso me ayudó a reponerme y a seguir adelante. Justamente lo más importante es que manda la cabeza, ¿no? Manda la cabeza adaptarse a todo eso y el cuerpo siempre escucha y responde a todos esos hábitos.
Y si no se aplican, no se aplican, porque por ahí no funcionan para todos, pero por lo menos, como dice Julio, ver cómo se va mutando, cómo se aprenden cosas nuevas y por lo menos saber qué es lo que pasa, ¿sí? A mí me gusta controlarme el sueño, me gusta controlar cuánto duermo, cómo respondo cuando como. No como hoy lo que comía antes. Cuando estuve sumergido en todas las lesiones, la única cosa que voy a decir es que comía de otra manera, mi cuerpo no respondía y hasta que no cambié la manera de alimentarme, mi cuerpo se quedó ahí parado. Pasaron 3 años, tuve también muchas operaciones, pero cuando lo hice automáticamente el cuerpo respondió. Entonces, crear esos hábitos y cambiar y aceptar que puede haber cosas distintas, está re bueno porque te hace crecer. Entonces no tengan miedo de probarlo. Me sacó un aplauso, Julio. Te lo ganaste, te lo ganaste. Bueno, vamos a girar un poquitito a los deportes de conjunto. Un segundo, solo un par de comentarios al respecto, ¿no? Deporte de conjunto y no deporte de conjunto también en el arranque. ¿Qué esperás vos de un entrenador? ¿Qué necesitas de él? ¿Cómo te puede ayudar a tratar de performar lo más cerca posible de tu techo? A ver, el entrenador, ya pasamos a otro punto, ¿no? Ya dejamos la parte de formación. Alto rendimiento. Claro. Es mi ayuda y es mi base, mi cable a tierra. Es la azafata, ¿sí? La azafata del avión. Cuando se mueve... Nunca supe que haya sido una azafata yo. Se aprende todos los días. Juan, esta no era la parte de Julio hacía... Marcaba las puertas de emergencia, ¿no? No, es como la azafata para mí, ¿sí? Cuando el avión se mueve, cuando está la crisis, creo que todos miran ahí. Y si el entrenador está tranquilo, estamos todos tranquilos, te da la respuesta, ¿sí? A mí me gusta dar este ejemplo de azafata porque me lo han dicho a mí. Un entrenador me lo dijo, ya siendo muy grande, me dijo, no, si te reís mucho, se relajan, si estás muy serio, se preocupan. Sos como una azafata. Y le dije, no, para mí la azafata sos vos, porque vos sos el que mandás. Creo que el entrenador, la relación entrenador-jugador parte de eso, ¿no? Este entrenador que me dijo eso era un crack para mí porque me hablaba siempre del conflicto positivo que había entre nosotros y cómo llevarlo al equipo. Tenemos una relación... ¿Conflicto positivo qué sería? Esto que estoy por decir. Es una relación muy leal entre nosotros, en el cual no había nada arreglado de antemano. Decir, hey, nos vamos a pelear. No, parecía que estamos siempre peleándonos. Pero eran siempre estas discusiones por tratar de hacer mejor al otro, ¿sí? El empujarse. Y esto lo tenía yo en un entrenador de club. Pero si me pongo a pensar en una cuestión que en la GD, en la generación dorada, en la selección de básquet, la tuvimos siempre, ¿sí? El empujarte a mejorarte, ¿sí? Y el conflicto positivo, la cosa más importante, o esa conversación, esa relación entrenador-jugador, lo mejor que puede tener es que sea leal, que sea verdadera y que sea positiva para vos, positiva para mí, ¿sí? Que no haga que nos tire para atrás, que no haga que después Julio y Carlos no se hablen más por lo que se hablaron como entrenador-jugador, sino que la relación quede ahí. Conflicto, a ver cómo. A ver. Julio, ¿cómo te parece que podemos hacer mejor? No me está llegando la pelota. Bien. Sí, yo a eso le llamo conversaciones difíciles. Y yo creo que en un equipo de alto rendimiento, el conflicto no es el problema es el silencio, cuando no hay confianza para decirse las cosas. Entonces, creo que para mí esa es una hora de la verdad, el conflicto positivo que vos acabas de decir. Es que por ahí uno como jugador no sabe dónde está parado. Uno como jugador por ahí tiene, son áreas grises que creo que como grupo
hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Y el jugador pasa por estos momentos dentro de un equipo. ¿Sí? Él no me está poniendo en el entrenador y yo me estoy entrenando, pero no me está viendo. O está usando a otro porque tiene más colores, tiene otro fundamento, sí. Volviendo al tema anterior, ¿no? Pero, y ahí viene la charla, ¿no? De decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo traer al equipo? Y lo más importante del conflicto positivo creado es que sea para mejorar, que sea win-win para todos, ¿sí? Son esas charlas que hacen que la pelota de nieve no se arme, no siga agrandándose, sino que te mantengan dentro del grupo y te tengan positivo. Valga la redundancia. Creo que son momentos para afrontar entre entrenador y jugador, y claro. No solamente entre nosotros, sino también compañero a compañero. Claramente, claramente. Hay que verlo, no sé cómo la ves. Como vos, la veo igual que vos, ponele, te voy a dar un ejemplo. Entonces acertamos siempre, win-win. Si la vemos igual es perfecto. No, en este caso no, es que hay cosas que también la podemos ver distintas. Y incluso en esto que vos decís, está recontra bien que un jugador venga y le diga al entrenador, yo esto que estamos haciendo, la verdad que no lo veo bien por esto y por esto. Y que el entrenador que te diga, ¿y vos qué verías? Esto, y se puede hablar. Bueno, todavía no estamos de acuerdo, pero los equipos fuertes que compiten por cosas importantes tienen estas conversaciones difíciles o conflictos positivos. De hecho, el conflicto positivo, te voy a decir algo. No. Perdón, pero el conflicto positivo, la cosa más linda que tiene es que mejora la ambición. Sí. Sí, es que te empuja a ser mejor. Te lleva a más. Entonces, para mí es recontra importante todo esto y que también el entrenador tenga un plan. ¿Cuál es tu plan? Ahora voy al plan, pero te voy a decir algo, que el otro día cuando almorzamos salió este tema. Nos vemos, cada tanto hablamos. No, salió este tema porque estábamos preparando esto, la verdad, no, ¿por qué no? Entonces, bueno, vos dijiste que había pasado en un partido en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entonces, para mí el partido es con Francia. Ojo. En el vestuario tuvimos una discusión, Carlos y yo. De hecho, la discusión arranca con Carlos y Andrés Nocioni, pero Andrés cancela rápido, vos no. Bueno, te voy a contar alguna parte que no te conté ese día. Entonces, bueno, Carlos estaba fastidiado porque no habíamos jugado como el primer día y la pelota no había circulado como tenía que circular. Yo también estaba fastidiado por lo mismo, pero bueno, este seguía ahí en el vestuario y yo le dije en un momento terminala, bueno. Y cuando volvemos en el autobús a la villa, Manu Ginóbili, que había escuchado la conversación, se sienta al lado mío y me dice, ¿vos vas a mirar el partido después? Él sabe que va a mirar el partido. Sí, le digo, bueno, ¿podés fijarte cuántas pelotas tendría que haber pasado y no pasé? Al otro día, en los Juegos Olímpicos se juega día por medio, íbamos caminando para el entrenamiento y Manu apura el pasito y se me pone al lado, ¿cuántas tenían que ser? ¿Cuántas pelotas tenía que pasar y no pasé? 5. ¿A quién? A Carlos y a Chapo. Bueno, me dice, ¿le podés decir a Pipa y a Martín Leiva que cuando me dan el pick and roll caigan muy rápido porque no veo el pase cruzado? Perdón, que hablé mucho de técnica. Listo, hablo con Pipa y con Martín, solucionamos. Carlos, que estaba medio enojado por la discusión, estuvo una semana que me mandó al freezer, ¿no? Esa semana, entonces hablaba de las cosas de básquet y no teníamos ningún otro cruce que no tuviera que ver con... Lamas Delfino, no decimos ni Carlos ni Julio, Lamas Delfino. No, pero entonces, lo que te voy a contar ahora, que no sabés, en las reuniones de cuerpo técnico en la selección, hablamos mucho tiempo y acomodamos cosas, digamos, se prepara mucho para ejecutarse en poco tiempo, porque lo que no hay en una selección es tiempo. Vos tenés 23 entrenamientos para un mundial, aparte de viajes y partidos amistosos, tenés entrenamientos de hora 20, bueno, hay un montón de cosas que tenés que ajustar. Y entonces los del cuerpo técnico decían, qué bien está entrenando Carlos. Esa semana que me mandó al freezer fue la que mejor entrenó el tipo, ¿no? Entonces dice, qué bien está entrenando Carlos. Otra vez, ¿no? A la tercera vez le digo, sí, está entrenando bien para que no haya nada para qué decirle, y no deja un detalle sin cubrir. Bueno, eso es un conflicto positivo. Es que para mí el conflicto positivo muchas veces, y después no hablemos más de esto, si no terminamos peleando de nuevo,
muchas veces era más para ayudar a un compañero que para mí en personal, ¿sí? Fui siempre, por lo que hablaba antes de los colores, ¿no? Me gustó mucho el deporte de equipo, de grupo, y siempre traté de que funcionáramos como equipo. Entonces, por eso digo que lo que mejora el conflicto positivo es la ambición, el ser mejor grupo, el ir para adelante y enganchando con esto que vamos a hablar después, que es cuál es tu plan, es ser claro con lo que vamos a hacer. Porque cuando vos sos claro, es firmar un contrato, ¿no? Es saber, es un acuerdo, es un acuerdo. Y sabés si estás bien, si estás mal, si hiciste... Claro. Ya sabés si estás fuera de juego. Claro, claro. Bueno, él hablaba de un plan, ¿no? Entonces me preguntaba a mí cuál era mi plan. Bueno, un poco los pilares fundamentales del plan, el primer día de entrenamiento, de la temporada, de la selección, para mí es hacer un acuerdo, un pacto fundamental con cada uno de los jugadores. ¿Cuál es el pacto fundamental? Es jugar para el equipo y no para uno mismo. Ahí empieza todo para mí. Sé que varias veces en el año, o en la temporada, o en esa concentración, vamos a tener que volver a eso. Ese pacto fundamental incluye a todos los jugadores del equipo, y empezando por mí, ¿no? De jugar para el equipo y no para mí mismo. Genera acciones coherentes porque nos une a todos en un plano de igualdad. El equipo es sagrado y los intereses del equipo están por encima de los individuales. Esto es un pilar fundamental. Otro pilar fundamental es el vínculo con los jugadores. Para mí, el entrenador que no tiene a los jugadores con él, no tiene nada, está desnudo. Entonces es el vínculo con el jugador. Luego de esas dos cosas, de instalado el plan fundamental y empezar a construir el vínculo, generar una atmósfera psicológicamente sana, en el cual haya confianza para decir estas cosas que Carlos me dijo ahí. Que haya confianza en la que la confianza le gane al miedo de hablar, de decir, de equivocarse. Y si es posible, que la confianza le gane al miedo por goleada. Para eso es la atmósfera sana psicológicamente. Yo les puedo asegurar que un equipo con confianza y un equipo sin ella, con los mismos jugadores, mismo entrenador, lo mirás, son dos equipos diferentes. Y por último, cultivar la mentalidad de crecimiento para todos los jugadores y integrantes del staff. No tengo ninguna duda que si en este año que empieza cada jugador mejora una cosa, cada uno de los integrantes del staff mejora una cosa, en 6 meses somos un equipo mejor. Y si lo que intenta cada uno, ese jugador que eligió esa cosa que quiere mejorar personalmente, y el equipo, esa manera de atacar o defender, cada mes lo hace un poquito mejor, indudablemente estamos en el camino correcto. Esos para mí son los pilares fundamentales de mi plan, Carlos. Yo creo que como jugador uno se da cuenta cuando vos tenés un plan claro, ¿sí? Y creo que está bueno que ese contrato hipotético, entre comillas, sea claro y tenga el oxígeno necesario para que no pase eso que decís, para que no haya miedo, ¿sí? Y justamente a eso me refería antes con el tema de la azafata también. Todos sabemos qué tenemos que hacer, todos sabemos a dónde vamos y sabemos cuando fallan las cosas que todo va a estar bien o que vamos a dar la mejor versión, que al final del día es todo. Después es deporte, se gana, se pierde. Claramente. Y bueno, la comunicación juega un papel fundamental en un equipo. La comunicación interna, externa, pública, que sea clara. Los lugares para decir las cosas. Esto que pasó en el vestuario y quedó en el vestuario, quedó en la vida íntima del equipo. Entonces, cuándo, cómo y dónde es muy, muy importante. Y vamos a abrir el último tema que a todos nos importa. Lo tenemos todo en el corazón, digamos, el equipo de nuestro corazón es la selección argentina. Hablemos un poco de la generación dorada, antes de pasar a que la gente que está, si quiere, pueda hacer algunas preguntas, si es que el tiempo da. ¿Cuál era un poco la fortaleza más grande que tenía la generación dorada para haber hecho todo lo que hizo? Sí, por ahí la parte que todo el mundo pregunta, ¿no? Uy, qué fuerte se escucha ahora. Cuando entramos recién, que nos dijeron a los dos, profe, me gustó,
todo el mundo se acuerda de la GD, ¿no? Y esa es la parte linda, la parte ¿no? Que festejábamos, que estábamos juntos, que ganábamos. Y para todo el mundo yo siempre digo lo mismo. Pensaban que la relación entre nosotros, todo esto que estamos hablando, no pasaba. Todos nos llevábamos bárbaro, no había... Que nunca había una discusión, un conflicto, un desacuerdo. Todos flacos, altos, buenos, se llevan re bien. Y no. Gracias por lo de flaco alto. Hablaba de los jugadores, Julio, no de vos. No pasaba eso, ¿no? Creo que lo que más nos empujó a nosotros era justamente el hambre que teníamos primero, cada uno, porque cada uno tenía un hambre increíble durante todo el año en mejorarse, en ser mejor y demás, pero esa competencia interna que había. Mi primer año, yo tuve la suerte de entrar dentro del grupo en el 2004, así que el hombre más afortunado del mundo, ¿no? Llegué justo el año de la medalla. Y en mi posición, muy pocos se acuerdan, pero en mi posición estaban 3 de Santa Fe y 1 solo bahiense. Éramos 4 santafesinos, pero era una posición muy ocupada, muy cargada, ¿sí? Sconocini, Nocioni, Herman, los santafesinos y Ginóbili. Bien, Cañada. Y yo era el quinto, ¿sí? Pero en realidad yo ese equipo entro como tercer base. Entonces, 21 años vos. Yo 21. 22. No, 21. 21. Los 22 los cumplí el 29 de agosto, ganamos la medalla el 28. O sea, el cumpleaños más lindo de mi vida fue con la medalla en el pecho. Por eso digo también que tengo esa suerte de entrar a ese grupo. Y entré en modo esponja. Ese equipo era fenomenal. Porque los entrenamientos eran guerras. Yo me metía en la fila de los aleros y rebotaba. Pum, 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 me llevaban para todos lados. Iba y jugaba de base y lo tenía Ale Montecchia y el Pepe Sánchez. Pum, 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 me llevaban para todos lados. Terminaba el entrenamiento y había discusiones. No, tenemos que hacer esto mejor. No, la cortina, no, esto, aquello. Nos hacía mejor equipo. Entonces yo, a modo esponja, decía, che, yo estoy el más chico acá, no quiero ser el peldaño débil. En la preparación, hay muy pocos que se acuerdan de esto, ese equipo olímpico no ganó un amistoso. ¿Sí? Y los 2 ingresados al final éramos Walter Herman y yo. Nosotros nos mirábamos y decíamos, es culpa nuestra. No, estos venían de jugar una final del mundo. Entonces decíamos, che, ¿seremos nosotros? ¿Viste? Entonces me acordaba una cosa que me dijeron, que me decían, la cadena es tan fuerte como el anillo más débil. ¿Sí? La cadena se rompe siempre en el anillo más débil. Yo decía, cabeza, no podés ser el anillo más débil de este equipo. Tenés que crecer y hacerte fuerte. ¿Sí? Y eso lo pensaba dentro mío. Pero también lo miraba dentro del equipo. Y ese equipo ganó la medalla de oro y no éramos los más altos, no éramos tal vez los mejores, pero como equipo funcionábamos. Entonces convertíamos que nos faltaba altura con un juego interno de pases. ¿Sí? Los grandes se movían re bien. Esto que decía, los aleros nos fajábamos con todos, por no usar otra palabra más fuerte, ¿sí? Y funcionábamos. Entonces, ese aprendimiento, esa enseñanza, perdón, se me cruzan las palabras, me dejó para siempre, me marcó para toda la vida. Y cuando hoy miro para atrás, trato de llevarlo a todo lo que hago. Después, con el tiempo, ese equipo cambió, fue cambiando, ¿no? Fue mutando, como se dice. 2006 ya faltaban piezas. 2007 Manu no vino. ¿Qué pasa? Juan, ¿ya estabas vos? 2007, sí, Las Vegas. ¿Te acordás de Las Vegas, Juan? Lo que pasa en Las Vegas. ¿Se acuerda de Las Vegas, Juan? Está Juan Gutiérrez, también parte importante de la GD, del 2.1, 2.2 para adelante. Y siempre fuimos creciendo, mejorando, tapando ese anillo débil, ¿no? Cuando aprendés como equipo a reconocer ese anillo débil, te hace más fuerte, porque incluso lo haces valer como si fuera un anillo fuerte, el juego grande que teníamos nosotros. Sí. Y la cultura del equipo crece. Entonces,
la GD te deja eso, ¿no? El que todos éramos iguales, el que cada uno hablaba, el que cada uno traía lo suyo a la mesa y que cuando estaba el conflicto positivo, cuando estaba el lío, cuando estaba el codazo en el entrenamiento, cuando estaba el afrontar un partido importante, ya estábamos preparados, porque ese equipo se había preparado antes, interiormente. Y a mí me pasa que a eso lo llevo y lo traslado siempre a todo lo que hago, ¿sí? Trato de llevarlo a todo, la preparación. Cuando hablamos de esta charla, cuando ahora me toca analizar la NBA, que por ahí la había dejado un poco de mirar, y viviendo en Italia donde vivo, me queda para mirarla a las 4 de la mañana y tengo que prepararme para hacerlo. Cada cosa que hago, me preparo como si fuera un partido y me preparo como eso, me preparo en mi familia. Llevo siempre ejemplos, ¿no? que pasan o que pasaron con ese equipo, porque fue algo único y algo que hoy, cuando me toca entrar y que me digan, profe, gracias a la GD, para mí es un orgullo ser parte de esa GD y llevarlo en el día a día, porque éramos un grupo bárbaro de talentos, que ahora te voy a preguntar cómo era gestionar esos talentos, pero sobre todo de mucha virtud humana, ¿sí? Porque había mucha lealtad entre nosotros y porque cada uno llevaba lo suyo. Y porque dentro del equipo, por ahí estaba el líder, ¿sí? Ese capitán impuesto que hizo mucho para convertirse en eso, ¿sí? Como es un líder y es un líder ejemplar. Pero había muchos grandes líderes, porque había mucha gente buena, que sabían hacer muchas cosas y delegaban otras cosas porque había gente que lo podía hacer mejor. Y ese equipo lo tenía muy en claro. Y por ahí eran esos grandes líderes los que rompían las reglas también, ¿no? Entonces, después le pasábamos la pelota al entrenador, que tenía que manejar todo ese menjunje, por ahí como se dice, y gestionar el talento, que eso es lo que tenés que explicar vos. ¿Cómo gestionabas el talento de todos esos? Bueno, había muchísimo talento, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, para mí en la gestión del talento, lo más importante de todo empieza en la comunicación. Y la comunicación empieza escuchando. Escuchando. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Escuchando. Después observando si lo que ese jugador dice y lo que hace es lo mismo, y no que diga una cosa y haga otra, para conocerlo bien. Para mí a los talentos hay que conocerlos muy bien. Saber dónde tienen el botón. Todos los que estamos acá adentro tenemos un botón. O en la cabeza, en el corazón, en el bolsillo. Todo lo tenemos en algún lado. Entonces, conocerlo y saber dónde tiene el botón ayuda a poder conectarse. Estar conectados. Yo quiero un equipo de gente conectada. Los jugadores con el entrenador, los jugadores entre ellos, el entrenador con los jugadores, todos conectados. Para que con eso construir un vínculo. El vínculo es como un puente, se sostiene de los dos lados, es bidireccional. Ese vínculo lo vamos a necesitar en los momentos que para mí son la hora de la verdad. La hora de la verdad son las conversaciones difíciles y superar malos momentos. Entonces, ese vínculo en una selección nacional con tantos talentos vocales, estrellas del deporte, del básquet mundial, como eran ustedes y todo, era tan importante en esos momentos de hora de la verdad. Por ejemplo, para que en el 2011, después de un mundial extraordinario de Pablo Prigioni, un juego olímpico extraordinario de Pablo Prigioni y un torneo, el de Las Vegas y el de Puerto Rico, extraordinario de Pablo Prigioni, y viene Manu Ginóbili al equipo y decirle, Pablo, tenés que dejar un poco la pelota y te tenés que ir al costado, y los tiros que vos hacías desde el dribbling y de repartir y todo, ahora lo vas a tener que hacer de la descarga de mano, o sea, tenés que ceder. Esa es una hora de la verdad, decirle a alguien que va a tener que hacer mucho menos que lo que estaba haciendo. Entonces, si vos tenés un vínculo, hay muchas más posibilidades de que esa conversación pueda estar ahí, ¿no? O de que esa conversación sea efectiva y de que podamos hacer el bien del equipo. O que Escola, que había entrenado todo el 2013 o 14, que quería jugar de 4 y estaba entrenando el tiro de 3 de una manera que no te puedo explicar, y ya llegamos en el 2014 a España y que él tenga que volver a jugar de 5 porque al equipo le convenía cuando él quería jugar de 4. Esta es una conversación difícil, obviamente. Yo te llevo otra, Julio, perdón que te interrumpa. Dale. En el año 2008,
en Beijing, en la semifinal se lesiona Manu. ¿Sí? Y cuando vamos a jugar lo que sería la final por el bronce, Manu prueba y no puede. Y todos nos miramos y dijimos, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos? Y como equipo dijimos, Pablo, hoy no subís la pelota. Pablo, la técnica del equipo o la idea del equipo, la táctica, era que Prigioni jugara corriendo y así cansar al mejor jugador de ellos, que era el creador de juego, que era Jasikevičius, y no me quiero ir a lo súper técnico para no marear a nadie, porque ya pasaron también 17 años de esto. Pero todos como equipo dijimos, hey, vamos por acá, apostamos por acá. Y todos ¿sí? Dijimos, listo. Y la subía yo, y Pablo corría para un lado para el otro. Esa es la conexión que teníamos. Sí, pasó exactamente eso. Yo llego al vestuario cuando Manu había terminado de probar, estaba llorando Manu, porque no podía jugar. O sea, y superar malos momentos, en 2013 vos no podés venir porque es la lesión, es la primera vez, eras ya en ese momento, digamos, casi imprescindible para nosotros. En Caracas, Juan estuvo en ese torneo, nosotros superamos malos momentos todo el torneo. O sea, era un torneo que no nos tendríamos que haber clasificado para el Mundial. Terminamos dejando afuera a Canadá con 7 NBA porque jugamos mal ese torneo. Entonces, de manera muy irregular, perdimos partidos que no teníamos que perder, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Superábamos los malos momentos. El equipo no soltaba el torneo nunca, no dejaba de hacer su tarea de manera profesional, pero con el corazón arriba de la mesa, y nos recuperábamos el otro día. Y terminamos clasificando para el Mundial, superando malos momentos exclusivamente por eso, ¿no? Por los vínculos y el compromiso de los jugadores para la selección. Nos quedan 9 minutos de tiempo. Hasta acá llegamos con lo que cuando nos juntamos con Carlos a almorzar, dijimos, che, vamos a hablar de esto, y después hicimos un par de videollamadas. Estamos para escuchar si quieren hacernos alguna pregunta, comentario o reflexión. ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Qué son los alumnos de ustedes? ¿Tanto? Lejísimo la pregunta. Es muy grande, pero la verdad que no nos queríamos ir de acá sin escuchar alguna cosa que les pueda interesar en la que podamos dar una opinión. Así ahora que prendieron las luces se ve hasta el fondo. Sí. Ahora ya hay muchas manos levantadas, no puedo contestar todas, pero vamos con la que se pueda. Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer en conocerlos, felicitarlos por el trabajo que han hecho. Y mi duda es como jugador, ¿cómo maneja el tema mental con el tema de las lesiones? ¿Cuál es el proceso? Es una dificultad, obviamente, de todo el esfuerzo físico que hacen y el sacrificio, ¿cómo lo manejan mentalmente? Porque evidentemente para estar en el lugar donde están, no cualquiera. Está por todas estas cuestiones que vienen transmitiendo y hablando. Entonces, bueno, esa es mi duda, ¿cómo manejan lo mental? Es para mí, Julio, me parece esa, ¿no? Nos reímos porque cuando hablamos y preparamos esto, me encanta la pregunta. Podría estar acá sentado otras 3 horas hablando de frustraciones y sobre todo de volver, ¿no? De lesiones. Como jugador, las frustraciones están siempre, ¿sí? Y no son solamente las lesiones, sino cuando te toca perder, porque te preparás y también jugás contra otro, y ese otro puede ser mejor que vos, y es una frustración. Yo cuando era chico, mi viejo a mí siempre me dijo una frase que me quedó marcadísima, ¿sí? Y era, tu actitud es la que marca tu altitud, ¿sí? Cómo yo afronto las cosas es lo que va a marcar la altura o lo lejos que yo llegue en lo que hago, ¿sí? En un momento que estuve muy en lo oscuro con el tema de las lesiones, y es lo que todo el mundo me pregunta y me voy para ese lado,
sin ser muy, irme muy largo también, en un momento había que cambiar. Había hecho 5 operaciones en un pie y había que cambiar. Me adapté, hice un cambio loco, hice una cosa que nadie esperaba y me funcionó. Pero dije, bueno, a ver, necesito cambiar de actitud y ir más allá. Y volví a la cancha, ¿sí? Entonces, siempre es la manera que afrontás las cosas. Siempre es encarándolas para ganar, ¿sí? Y hay veces que sale, y la verdad que hay veces que no sale. A mí me tocó probar, y como dice Julio, que estaba diciendo recién, que falté torneos. Fueron 3 años durísimos. Pero todo depende del sistema operativo, ¿no? De uno, ¿no? De ese reinventarte, probar cosas nuevas. En mi caso, probé un montón de cosas nuevas y me funcionaron las cosas por ahí un poquito más viejitas, ¿sí? Pero funcionaron. Entonces, ese día a día, esa cámara hiperbáricas, las hice todas. Llegué casi a envenenarme de tanta hiperbárica que hice. Hice un montón de cosas, ¿sí? Pero era por volver a hacer algo que me encantaba hacer, ¿sí? Era encontrar la zanahoria que era, quiero volver a correr, quiero volver a jugar, quiero volver a estar dentro de una cancha. Y cada frustración creo que tiene que encontrar esa motivación, esa zanahoria. Volviendo, puede ser ganar, puede ser mejorarte físicamente, puede ser aprender una cosa nueva, o en el caso mío, cuando estuve muy lesionado, volver a estimularme a soñar, ¿no? Con volver a estar dentro de una cancha y hacer lo posible para hacerlo. Así que encontrar ese motorcito me parece que es la cosa que uno tiene que buscar. Yo como entrenador les voy a comentar algo con el tema de las lesiones. Hay que estar al lado del jugador que está lesionado. Es el peor momento de la carrera del jugador. Siempre traté de, como entrenador, saber estar arriba, al lado y abajo de los jugadores. Para mí siempre todo lo más importante fueron los jugadores. Entonces, arriba del jugador que quiere jugar para él y no para el equipo, o que no entrena seriamente. ¿Por qué? Porque lo va a llevar al equipo a la ruina. Es un momento de enfrentarse. Al lado del jugador en horas bajas. El jugador en horas bajas es cuando juega mal, reiteradamente, cuando juega poco, cuando no juega, cuando se lesiona. Cuando se lesiona es prácticamente invisible el jugador y necesita el entrenador al lado de él. Y por debajo de que las estrellas del juego son los jugadores. La gente a la cancha va a ver a los jugadores, no a los entrenadores. Y en eso la mayor recomendación que puedo dar, que humanamente hay que estar al lado del jugador que está lesionado. Bueno, mi pregunta es un poco más concreta. Bueno, lo que pasó fue extraordinario todos estos años. Básicamente, Carlos o Julio, ¿cómo ven el básquet argentino hoy, presente, a futuro? ¿Cómo está hoy? Y la vara quedó altísima, pero bueno, los fanáticos acá del deporte, del básquet, queremos por ver cómo está hoy y si quizás hay otra generación dorada, puede ser, no creo, pero ojalá sí sea, ¿no? Gracias. Mira, me viene a decirte algo que es parecido a lo que estaba por decir del tema de la lesión, ¿no? En un momento que tenés un retroceso en lo que haces, es un buen momento para reinventarte y proponerte mejor hacer las cosas, ¿sí? Nosotros creo que con la GD vivimos un sueño de que logramos que los más grosos en esto se sintieran tocados. Le ganamos a Estados Unidos, ganamos una medalla de oro. Los tipos hicieron un documental hace poco para mostrar justamente esto que te digo, cómo se reinventaron, cómo reclutaron distinto, la pensaron distinto, se formaron distinto para volver a estar al tope, ¿sí? Yo cuando miraba el documental, que lo pasaban en Italia, a la escuela, mis hijos me encontraron dentro del documental, o sea, lo muestran como, cómo se reinventaron ellos. Bueno, yo les decía, hay que reinventarse uno en cualquier cosa, usarlo como ejemplo. Creo que ahora tenemos que reinventarnos nosotros, ¿sí?
no están mal los talentos que fueron, no está más ese equipo, estamos en la parte baja de la ola, digamos, de alguna manera, pero la materia prima está. A mí me ha tocado estar cerca del equipo que está jugando actualmente, se está entrenando muy bien, se juega muy bien, no hay la competitividad que sí había antes, ¿sí? Son generaciones nuevas. Antes nos juntábamos y hacíamos, cuando estaba Rubén, los procesos eran 6, 7, 8 semanas, no había vacaciones. Los tuyos tampoco eran mucho más cortos, eran 6, 7, 5, 6. Sí, pero es otro momento ahora. Claro, ¿no? Ahora se entrena menos. Yo creo que ahora yo jugaría hasta los 50 tal vez, si jugaría de esta camada. Por eso también uno estira un poco la durabilidad de los jugadores. Lo que sí hay, que no se cambia, me parece a mí, y que esa es la mentalidad y lo que a mí me deja tranquilo, y que hoy que estamos en la parte baja de la ola nos va a llevar a ojalá estar en la parte alta como estuvimos alguna vez, es el amor por la camiseta. Están entrenando, están trabajando, invierten tiempo y siguen con esta predisposición a estar en la selección. ¿Sí? La GD fue muy importante porque siempre decíamos una cosa que era jugamos por el nombre de adelante de la camiseta y no por el que está atrás. Estos chicos por ahí no han tenido la suerte de ganar, no han tenido la suerte de estar arriba y ojalá que vuelvan, y lo digo porque soy el hincha número 1 hoy que me toca estar desde afuera, pero sí tienen todo el amor propio, todo están llevando todo el trabajo para que pase. Y cuando uno hace esas cosas, antes o después van a pasar, tienen que pasar, es una cuestión de tiempo. Sí, para mí hay que apoyar este momento de la selección. El objetivo tiene que ser volver a jugar el Mundial, el de Qatar. Ahora, en 3 semanas empezamos a jugar la ventana para clasificar para el Mundial. Y ese es el objetivo ahora. Para mí, la comparación con el equipo de la Generación Dorada ya no tiene más vigencia, es una página de vuelta. La Generación Dorada en 1975 nació Fabricio Berto, en 1982 nació Carlos. En el medio nacieron la mayoría de los mejores jugadores de la historia del básquet argentino en posiciones repartidas. No sé si va a volver a pasar pronto, ¿no? Entonces, creo que lo que este equipo tiene, como bien dijo Carlos, es quieren jugar con la camiseta de la selección argentina, siguen viniendo hasta incluso en un momento en el que no clasificamos ni para Mundial ni para Juego Olímpico. Para mí hay que apoyar y el objetivo tiene que ser ese, volver al Mundial. Guarda que jugaron la final del mundo en el 2019. Jugamos la final del mundo en el 2019 con Campazzo, la Provito, la Gavidec, siguen adentro del equipo, Brusino, no sé si Delía sigue dentro del equipo o no. Entonces, no estoy diciendo que vamos a jugar la final del mundo. Yo quiero decir que lo que dije antes de mentalidad de crecimiento es jugar para el equipo y no para uno mismo y de darlo todo dentro de la cancha. Si el equipo se prepara de la mejor manera, da todo lo que tiene y deja el alma dentro de la cancha, no tiene por qué... puede apoyar la cabeza en la almohada tranquilo y no tiene por qué sufrir la comparación con lo de la Generación Dorada. Me pongo en positivo, creo en el entrenador que está al frente del equipo, creo que es el mejor de todos nosotros ahora, porque hace 7 años que está en la NBA, y que hay que apoyar al equipo, y que ahora el próximo pasito, el deporte es presente, el próximo paso es jugar el próximo Mundial, después vemos. Hola. Sí, acá. Sí, yo quería hacerle 2 preguntas. Primero, otro precio, 2, ¿eh? 2 preguntas, otro precio. Bueno, primero preguntarle quién dentro de ese equipo de la GD era el verdadero líder o el referente de tantos jugadores que en ese momento estaban en la NBA con muchos buenos rendimientos. Esa es una. Y la segunda, ¿cómo un jugador de elite como vos, Carlos, se prepara para dejar de jugar? Yo contesto la primera y Carlos la segunda, así no contestamos los dos lo mismo. Para mí el equipo tenía varios líderes. De hecho, en la segunda etapa, pues yo fui entrenador del equipo cuando eran pibitos y todavía no eran GD, pero después en la segunda etapa ya eran figuras del básquet mundial,
la edad él era el más chico de todo esto que estamos hablando, la edad de los jugadores rondaba entre los 30 a 35 años y eran muy vocales. De hecho, yo ahí, digamos, me tuve que adaptar a que había muchas cosas que el equipo ya hacía por sí mismo, ¿no? E intervenir cuando era necesario para cumplir mi rol. Entonces, para mí, el equipo tenía varios líderes que incluso algunos lo eran en alguna situación y otros en otra. Por eso pienso que el equipo también fue su mejor versión sostenidamente casi 10, 15 años. Es verdad, éramos un equipo y había, cada uno, éramos iguales, ¿sí? Y esa era la gran virtud de todos. Por ahí nos reíamos cuando los diarios, la radio, la televisión decían el líder, éramos un todo. Y por eso ganamos. Yo, ¿cómo hago? En mi periodo oscuro, digamos, ya estuve retirado, ¿sí? Ya lo sufrí un montón. Y fue también un motorcito mío para volver, ¿sí? Entre 2013 y 2016 yo no jugué, no podía caminar sin renguear, digamos, ¿sí? Entonces, el que haya vuelto a jugar y demás hace que me haya vaciado con el juego, con el básquet jugado, y que hoy me divierta mucho más en este después, ¿sí? Tengo mi diploma de entrenador, no pienso ejercer todavía porque me quiero preparar y seguir preparando bien. Hoy estoy analizando básquet por televisión. No miren ESPN, miren TNT, que voy a estar yo. Y nada, me divierto y me reinvento dentro de lo que más me apasiona y me gusta, que es el básquet, ¿sí? Yo creo que uno cuando... Trato de volver a lo que les conté antes, ¿no? Cuando uno está enamorado de lo que hace, trato de hacerlo desde otro punto, ¿sí? Y eso me llena, me divierte. No solamente una cuestión de que me llena el día, sino de que me tiene activo y puedo aportar también a mi deporte de alguna manera, ¿sí? Y bueno, en el futuro no lo sé. Yo creo que mientras uno está divertido, enamorado, enganchado, sumergido dentro de algo, lo hace con todas las ganas. Y la verdad que estoy muy enganchado con esto. Vamos a una pregunta más, vamos a una última. Esta es la última, ¿eh? Ahora te dicen, tengo 3 preguntas. No, es No, una. Yo no es ni pregunta ni duda, sino algo que me encantaría contarles, que nosotros muchas veces en nuestras horas de educación física le pasamos el video, creo que, no quiero equivocarme y meter la pata, no sé si es de ESPN, el video de la generación dorada, que metí la pata. Bueno, el video, y me encantaría contarles a ustedes, ya que los tengo acá al frente, que es impresionante ver cómo se emocionan los chicos, estoy hablando de edad secundaria, se ríen, se emocionan al mismo tiempo, sobre todo en la parte final, y realmente es difícil ver a un chico de secundaria que se le caigan algunas lágrimas. Entonces me gustaba transmitirles eso, cómo llegan a los adolescentes y cómo marcan, y como estamos hablando mucho de la motivación, ver en ustedes ese ejemplo. Y bueno, agradecerles eso, que muchas veces en las clases es difícil transmitirlo con palabras, y desde el video es muy gratificante. Me encantaría que ustedes puedan ver eso, pero bueno, por lo menos transmitirlo yo desde lo que he visto en mis clases. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo responder algo a eso que no es una pregunta? Sí. Porque yo jugué hasta hace un par de días prácticamente, ¿sí? Y estuve dentro de la selección hasta hace un año y piquito, ¿sí? Y estuve con las generaciones nuevas sentado en una mesa y que por ahí no saben de estos partidos que están pasando acá, porque no los vieron, no nacieron justo ahí, eran chicos, ¿sí? Tenemos algún americano incluso dentro del equipo ahora, nacido acá, pero que se fue allá, Tyler, y te mira como diciendo, vos jugaste en la NBA, ¿qué? Y pasa eso, ¿no? Con los más chicos. Cuando te ven trabajar, cuando ven el hábito, cuando ven la manera que trabajamos en la selección, se enganchan mucho.
Y eso es lo lindo de mostrar el ejemplo, ¿no? Liderar con el ejemplo. Y este equipo nos enseñó eso. Así que está re bueno que lo digas, está bueno que lo marques y vale un montón porque representamos la camiseta de todos y siempre tratamos de dejarlo lo más arriba y tratar de ser un buen ejemplo para todos. Y engancho esto, así ya después cerramos tranquilamente, con lo que decía antes, ¿no? Son profes, ¿sí? Y hablan con esos chicos y ustedes son los líderes, los primeros líderes. Entonces, sean ese profe que engancha, sean ese profe que enamora, que después haya un deportista olímpico, top. Pero sean también el profe que enganchó a un abogado, a un arquitecto, a un doctor, que después los van a encontrar en la puerta, como nos encontraron hoy nosotros, ¿sí? Y les digan, profe, ¿se acuerda de mí? Usted me enganchó con tal deporte o hizo esto conmigo, y que tengan el recuerdo. Sean ese profe que queda marcado, porque está re bueno tener una referencia que te lleva de la infancia para arriba y tener un ejemplo para seguir. Así que séanlo. Bueno, nada. No, allá quiere... mirá. Una más, dame una más. Julio, Carlos, muchas gracias. La verdad que un placer escucharlo como siempre. Y yo quería hacerle la última, y esta espero que sea la última sin joder. Ustedes como olímpicos, ¿qué recuerdo tienen, más que nada, de ese evento tan importante? ¿Y qué le dirían a los jóvenes, a los chicos, del que vamos a tener el año que viene acá en la provincia de Santa Fe, que son los Juegos Sudamericanos, ese torneo, ese campeonato mundial de todos los deportes juntos, como experiencia para que lo sepan y lo puedan aprovechar? Gracias. De los recuerdos más importantes que tengo como hombre del deporte y como persona, inolvidables, son los Juegos Olímpicos. Es la experiencia cultural, humana, más potente que viví. La entrada a la ceremonia inaugural con la delegación del país en el que vos naciste no tiene contra con nada. Lo recuerdo como unos momentos, una adrenalina tremenda. Nosotros estuvimos en Beijing y en Londres 19 días las 2 veces, y cuando te dicen que te tenés que ir, decís, me quiero quedar un rato más. O sea, cada 2 minutos hay algo que te toca la motivación y la fibra más alta. Con respecto a los Juegos Olímpicos Sudamericanos, los ODESUR, participé con la selección argentina en los de Chile, tiempo atrás, con un grupo joven en desarrollo, que jugaba Campazo, la Provito, esos jugadores. Decirle que es una oportunidad muy importante para el deporte de toda la provincia y del país también. Es posible que nuestros deportistas performen un poco más arriba, que estén las condiciones dadas para conseguir mejores resultados que en otra ocasión, que también me parece muy bueno el recorrido previo, que haya empezado 2 años antes con estos congresos que permiten poner en la mochila a todos los que participan, sumando conocimientos, sumando experiencia, sumando herramientas, incluso de otras ciencias, de deportistas, pero de ciencias aplicadas al deporte, de entrenadores, lo que sea. Me parece que ustedes lo amplifican, ¿no? Y genera un efecto multiplicador con los deportistas que ustedes trabajan, y también la posibilidad de mejorar la estructura del deporte de la provincia. Que los pibes además miren a los mejores y lo usen como espejo. Creo que hay un montón de oportunidades. Todos sabemos, los que estamos acá adentro, que el deporte se desarrolla en 3 ejes, ¿no? El de la genética, el de la estructura y el de la metodología. Nosotros en la de la genética somos buenos, en general. En el de la estructura estamos bastante atrasados. Es la realidad de las instalaciones deportivas con las que contamos en el país de 50 años para acá. O sea, estamos atrasados. Y en la metodología, todos los que estamos acá adentro tenemos la oportunidad. Por momentos somos buenos, sobre todo lo que hace ese entrenador toda la temporada en el deporte de su club. Menos veces tenemos un programa sostenido 4 años o 2 años. Bueno, ahí tenemos una posibilidad en la metodología de una mejora más rápida, que no tiene que ver con
los grandes costos económicos que tiene la estructura. Y bueno, y acá en este caso creo que también va a haber una mejora en la estructura deportiva de la provincia y eso me parece que siempre es bienvenido. Así que bueno, yo estoy honrado con ser embajador de los Juegos Odesur porque estoy contento por eso, porque trabajé 16 años como entrenador en esta provincia y todo me es muy familiar, digamos, juego de local acá. Así que eso es lo que yo pienso, Seba, de lo que... Me como las S también, sí. Cuando yo vine a Cañada de Gómez, en 1988, la patente tenía una S. Bueno, acá me la... Ustedes no la vieron, la patente con la S. Bueno, acá me la sacaron. Bueno, Germi, no te había visto antes, después nos saludamos. Yo me queda poco por decir de lo que dijo Julio, tiene razón en todo lo que dice, como siempre, o casi siempre. Y creo que hay que vivirlo. Que tuvo la posibilidad de vivir algo más grande, bueno, no es tan grande, pero es grandísimo también. Y hay que vivirlo desde el punto de vista que te toca vivirlo, ¿sí? Como participante, como espectador, tratar de vivirlo de alguna manera, porque va a ser un evento importante, nos va a demostrar, ¿sí? Nos va a mostrar a los demás de cómo somos, de qué podemos hacer y también el después, en lo que queda, ¿sí? Porque lo que queda es el aprendizaje de lo que uno ve y poder aprovecharlo también para seguir creciendo. Así que creo que este tipo de manifestaciones, este tipo de eventos son siempre positivos. Como santafesino me siento orgulloso de que sea acá y bueno, no veo la hora de que salga todo bien como va a ser. Nos despedimos. Gracias por los aplausos, gracias por asistir, por haber aguantado hasta las 2:50 el hambre que deben tener. Y bueno, desearles lo mejor. Muchas gracias.